todos, ¿cómo están? En el encuentro de hoy veremos la primera parte de configuración interna de cerebro. Tenemos acá una imagen lateral del cerebro donde observamos los ventrículos laterales, tercer ventrículo en el medio, el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Clásicamente, a ver, uno puede hacer cualquier tipo de corte horizontal, corte oblicuo, corte vertical en el cerebro, pero hay dos cortes que son los cortes típicos o más trascendentales, que son el corte vertical o corte de Charcot o corte coronal, que es un corte que pasa por el agujero de Monro y por los tubérculos mamilares. Este es el corte más representativo en el plano coronal. Podemos hacer también un segundo corte, que es el corte oblicuo o corte de Brisot. Este corte de Brisot también pasa por el agujero de Monro y también pasa por el tubérculo mamilar. Y habría un tercer tipo de corte que se utilizaba hace algunos años, ya no se utiliza más, que es el corte horizontal o corte de Fletching, que era el corte horizontal puro. Este corte ya no se utiliza más por motivos en que el corte de Brisot es el mismo corte que corta el tomógrafo. Si tomamos un corte coronal, vamos a ver que internamente en el cerebro hay tres partes. Sustancia gris. La sustancia gris va a ocupar dos lugares, va a ocupar la corteza en forma continua y sustancia gris central que van a formar los núcleos centrales del encéfalo. Luego vamos a tener sustancia blanca con axones con mielina, dendritas, glía y vasos sanguíneos. La sustancia blanca la vamos a encontrar formando las cápsulas, formando el centro oval o las estructuras interhemisféricas. Y por último vamos a encontrar cavidades, que son cavidades ventriculares o los ventrículos cerebrales. Y por lo tanto tenemos que en la configuración interna vamos a hablar de sustancia gris, sustancia blanca y cavidades ventriculares. La sustancia gris la vamos a dividir en dos. Sustancia gris cortical, que es continua, forma la corteza del cerebro, también llamada células del manto, porque se asemejan al manto terrestre, que es la corteza terrestre. Y esto es lo que hemos hablado cuando hablamos de las áreas funcionales en las caras del cerebro. Pero también tenemos sustancia gris central. La sustancia gris central forma los núcleos y hay dos tipos de núcleos según los orígenes embriológicos. Núcleos del diencéfalo, el diencéfalo son las estructuras que rodean al tercer ventrículo, y sustancia gris del telencéfalo, que es lo que corresponde principalmente a los hemisferios cerebrales. Dentro de los núcleos grises del diencéfalo tenemos el tálamo, núcleo gris central del diencéfalo con función sensitiva y sensorial consciente. Hipotálamo, que es una región ubicada por debajo y por dentro del tálamo. Hay dos hemisferios, hay dos hipotálamos que se van a reunir en el tallo de la hipófisis. El epitálamo no es un núcleo, es una región formada por la glándula pineal, que es la principal estructura gris, por los pilares de la vénula y por el trígono de la vénula. El subtálamo, que es una región conformada por diversos núcleos, núcleo rojo, Lockyer, núcleo subtalámico de Lewis y zona incerta o inserta, y metatálamo. Para algunos autores, el metatálamo quiere decir alejado al tálamo, son dos núcleos grises que corresponderían a los geniculados externo-interno. Para otros autores, los núcleos del metatálamo son los geniculados del tálamo. Luego, núcleos del telencéfalo. Acá vamos a tener el cuerpo estriado, formado por el núcleo lenticular y el caudado, que son dos núcleos grises que tienen la función de formar el circuito reverberante corto inhibidor del movimiento. A su vez, el lenticular se divide en putamen, globo pálido, accumbens y antemuro. Y el caudado en la cabeza, cuerpo y cola del caudado. Y por último, tenemos dentro del telencéfalo el núcleo amigdalino, que es la puerta de entrada al sistema límbico dentro del umbus del hipocampo. Esto es lo que vamos a estudiar en sustancia gris. La sustancia blanca la podemos dividir de tres formas. Según la ubicación, tengo sustancia blanca subcortical, también denominado centro oval, y sustancia blanca formando cápsulas. En realidad no son cápsulas, sino que están delimitadas por sustancia gris, cápsula interna, externa y extrema. Según la longitud de las fibras, pueden ser sustancia blanca formando fibras cortas, fibras medianas y fibras largas. Y según la función la vamos a dividir en sustancia blanca de proyección, asociación e interconexión.
Las fibras de proyección son aquellas fibras blancas que conectan cerebro con centros inferiores y viceversa. Todas fibras verticales que entran y salen al encéfalo. Y vamos a tener la cápsula interna, que es la más importante porque ahí contengo todas las vías de conducción importantes, y la corona radiada o radiaciones o proyecciones talámicas. Fibras de asociación van a conectar áreas distintas dentro del mismo hemisferio. Son fibras intrahemisféricas. Estas fibras van a ser diferentes. Fibras arciformes, fascículo uncinado, el cíngulo, el afronto occipital, el astempor occipital y el trígono cerebral, o también denominado trígono de la lira de David, de las cuales las más importantes es el cíngulo y el trígono cerebral. Y por último, fibras de interconexión que van a conectar áreas iguales de hemisferios distintos. Ahí tenemos el cuerpo calloso, que une la corteza de todos los lóbulos de un hemisferio con todos los lóbulos del otro, menos el límbico. El trígono cerebral, que corresponde al sistema límbico y es la única estructura que al mismo tiempo es de asociación como de interconexión. Comisura blanca anterior, que sería como el quiasma óptico, pero del olfato. La comisura gris intertalámica, que es un puente gris entre ambos tálamos, si bien es sustancia gris, pero la consideramos como de interconexión. Y el trígono de la vénula, que en realidad es de sustancia blanca delta pineal. Y vamos a tener también las cavidades ventriculares. Un ventrículo es una cavidad formada por paredes que no le son propias, tapizadas por epitelio ependimario, donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo. Dentro de los ventrículos vamos a tener un ventrículo único en el diencéfalo, que es el tercer ventrículo, y dos ventrículos laterales, primero y segundo, independientemente de qué lado, que corresponden al telencéfalo. Estas son las estructuras que vamos a estudiar en la configuración interna. Pero vamos a empezar por el esqueleto, que son las cavidades ventriculares. Dijimos que los ventrículos son cavidades donde se forma y circula el líquido cefalorraquídeo. Estos ventrículos van a ser, este que tiene forma de letra C, corresponde al ventrículo lateral, uno por cada telencéfalo, uno por cada hemisferio cerebral. Ambos ventrículos laterales van a estar comunicados a través del agujero interventricular o agujero de Monro al tercer ventrículo. El tercer ventrículo está ubicado en el centro y forma parte del diencéfalo. Y el tercer ventrículo va a presentar un orificio y un conducto denominado orificio o acueducto del epéndice, mejor dicho, acueducto de Silvio, que está dentro del mesencéfalo, que se abre al cuarto ventrículo, se encuentra por delante del vérnix cerebeloso y la protuberancia y bulbo raquídeo por detrás, que tiene los orificios Luschka y Magendie, con los recesos laterales, donde va a filtrar el líquido cefalorraquídeo hacia los espacios subaracnoideos, para luego comunicarse con el epéndimo de la médula. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Los ventrículos laterales van a contener una prolongación denominada prolongación frontal, o polo o cuerno frontal, por delante del agujero de Monro, que está dentro del lóbulo frontal del cerebro. Luego tenemos un cuerpo que está entre el lóbulo parietal. Tengo una prolongación temporal en el lóbulo homónimo, una prolongación occipital más pequeñita y una encrucijada ventricular, bien, también denominada Carrefour. Bien, Carrefour quiere decir encrucijada. Entre la prolongación frontal y el cuerpo encontramos el acueducto el agujero de Monro, perdón, que comunica al tercer ventrículo. Aquí lo vemos en una proyección lateral, aquí lo vemos en una proyección superior, donde vemos las dos prolongaciones frontales, que por delante del agujero de Monro están separadas por el septum lucidum. Por detrás del agujero de Monro, el cuerpo está separado por el cuerpo del trígono. Luego tenemos el Carrefour, ambas prolongaciones temporales y ambas prolongaciones occipitales. El corte coronal de Charcot corta por aquí, por la prolongación frontal, por el agujero de Monro y por la prolongación temporal. Y el corte oblicuo de Brisot, ahí lo vemos en el corte coronal. La prolongación frontal, por ejemplo, tiene como techo el cuerpo calloso, como piso el tálamo y el plexo coroideo, por fuera el cuerpo del núcleo caudado, por dentro el pilar anterior y el cuerpo del trígono, y aquí tenemos en este margen, ¿bien?, la comisura llamada surco optoestriado, donde se encuentra la vena optoestriada.
La prolongación temporal tiene como techo el brazo sublenticular de la cápsula interna. Como pared medial va a presentar la cintilla óptica y la cola del caudado. Como piso, el álveo. El álveo es una lámina de sustancia blanca que está tapizando al uncus del hipocampo, al núcleo amigdalino. Como pared medial tiene el asta de Amon-Ra. La prolongación denominada Carrefour presenta hacia adelante y afuera el pulvinar del tálamo, el surco optoestriado y el núcleo caudado, la cola del caudado. Hacia atrás va a presentar el rodete del cuerpo calloso. Y la prolongación occipital va a presentar hacia arriba el tapetum, que es la prolongación retrolenticular de la cápsula interna. El piso va a presentar la cisura la cisura calcarina, va a presentar la elevación de la cisura calcarina. ¿Bien? Y ahí lo tenemos entonces en el corte de Brisson. Perfecto, ahí tenemos entonces la prolongación frontal, la prolongación temporal. El tercer ventrículo, que tiene como techo el trígono cerebral y el acueducto y el plexo coroideo que forma el líquido cefalorraquídeo. Como pared lateral tiene la cara medial de ambos tálamos con la comisura gris intertalámica y por abajo la cara medial del hipotálamo. Como vértice o extremo inferior del piso va a presentar la unión de los dos hipotálamos formando el tuber cinerio. Ahí lo vemos en un preparado cadavérico. Prolongación frontal, prolongación temporal, tercer ventrículo, hagamos un corte de Charcot porque pasa por los tubérculos mamilares y el agujero de Monro. El agujero de Monro está delimitado por el pilar anterior del trígono y por el núcleo anterior del tálamo. Ahí tenemos entonces el corte que pasa por delante del Charcot. Esto está pasando en la prolongación frontal del ventrículo. En la prolongación frontal tengo como techo el cuerpo calloso, como pared medial el septum lucidum, fíjense que es un tabique transparente de epitelio epentimario. Aquí no encontramos ningún tipo de cavidad. Y la pared lateral vamos a ir encontrando el núcleo lenticular. ¿Bien? Lo que llamamos porción medial del núcleo lenticular, y acá estamos viendo parte del brazo anterior de la cápsula interna. Ahí encontramos entonces, en otra operación cadavérica, la prolongación frontal del ventrículo, observen el techo con el cuerpo calloso, el septum lucidum y el caudado. Prolongación, acá tenemos parte de la prolongación occipital, este es el tapetum, y estas son fibras de la radiación, bien, que están dentro de la cisura de calcarina. Ahí lo estamos viendo. Muy bien, ahí vemos el corte de Brisson, prolongación frontal, agujero de Monro entre el pilar anterior del trígono y el núcleo anterior del tálamo, tercer ventrículo, Carrefour, prolongación occipital. El tercer ventrículo, ubicado en la línea media del diencéfalo, va a presentar como techo el trígono cerebral. El techo es el trígono cerebral, cuerpo, pilar anterior del trígono. El piso tiene dos recesos, receso supraóptico, arriba del quiasma óptico, receso infundibular por arriba del tuber cinerio. La pared anterior está formado por pilar anterior del trígono, agujero de Monro, comisura blanca anterior. Esta pared de sustancia gris, ¿bien? Esta pared separa el polo frontal, el lóbulo frontal, con el tercer ventrículo. Bien, esta pared se llama lámina terminalis. Y la pared posterior está formado por el receso pineal, el pilar anterior de la pineal, pilar anterior de la vénula, ¿bien? Y el acueducto de Silvio dentro del mesencéfalo, más los núcleos posteriores del hipotálamo. La pared lateral del tercer ventrículo es tálamo hacia arriba, separada por la comisura gris intertalámica, el surco tálamo hipotalámico, o también llamado surco de Monro, y el hipotálamo con los núcleos mediales. Esto ha sido entonces la primera parte de configuración interna. Muchas gracias, os espero en la próxima.